Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a orar. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia. Agradecemos su fidelidad sobre nuestras vidas. Damos gracias porque hasta aquí nos ha guardado y sustentado, Señor. Y queremos poner en sus manos nuestras vidas, nuestras familias, su iglesia, a nuestros amigos, familiares, a todos aquellos que usted ha puesto en nuestros caminos. Su gracia se extienda sobre todo aquel que requiere, Señor, ser fortalecido, aquel que invoca su nombre. Halle misericordia ante sus ojos, Señor, aquel que clama. Especialmente rogamos por los enfermos y necesitados. Usted conoce a los enfermos de su pueblo. Pedimos, Señor, que su misericordia esté sobre sus cuerpos, tocando usted y fortaleciendo, sanando y restaurando. Sobre todas las cosas, el Espíritu sea fortalecido con su presencia, oh Dios. Dé sabiduría a los médicos, a las enfermeras, a todos los que laboran en los hospitales para los tratamientos, diagnósticos. Sean ellos sus manos, sean ellos instrumentos de bendición para los muchos enfermos de estos tiempos. Pero también guárdelos y cuídelos, Señor. Guarde y cuide las familias de todos aquellos que están laborando en este día a día contra este virus. Rogamos, Señor, que usted los fortalezca, pero también sea con su iglesia y con todos los que se quedan en el hogar a trabajar, como los que salen todos los días. Cuántas personas, mi Señor, de tercera edad, todos los días necesitan salir a buscar el pan de cada día. Susténtelos, provéales y protéjalos, Padre. Pedimos que su misericordia se derrame sobre toda su iglesia, sobre todos los que le buscan. Y en medio de estos tiempos nos haga mirar su rostro de amor, de fidelidad, Señor. Le entregamos en sus manos nuestras vidas y la vida de los seres que amamos para que usted obre conforme a su gran misericordia. Nosotros solo pedimos e imploramos esta sanidad y esta fortaleza. Lo hacemos confiadamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando sobre la fidelidad de nuestro Dios. El día de ayer hablamos sobre la fidelidad en el Antiguo Testamento. Dijimos que es grande, que es extensa y es duradera. Y hablamos también sobre lo que implicaba la palabra roca. Pero también hemos de decir desde la perspectiva del Antiguo Testamento que la fidelidad de Jehová se revela en la lealtad de su pacto. Deuteronomio 7:9 nos dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Con esta afirmación, Moisés, que está dando su discurso final al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, quiere que ellos puedan siempre tener presente que Dios es un Dios fiel, que les ha llevado a las puertas ahora de la tierra prometida, a la cual están a punto de entrar por mano de Josué, gracias a la fidelidad de Dios a sus pactos. Dios había hecho un pacto con Abraham, luego la firmó con Isaac, con Jacob, y ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está a punto de entrar a la tierra prometida, después de peregrinar 40 años en el desierto, donde también se dice que ni la ropa ni el calzado se desgastó. Y en cuanto a alimento no les hizo falta porque el Señor les sustentó. La fidelidad de Dios se ve porque al final se cumple lo que el Señor les había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Así, en el Antiguo Testamento, sin ser exhaustivos, hemos meditado un poco sobre estos pasajes que nos hablan de la fidelidad de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, ahora podemos ver cómo se construye y se articula toda su teología
basado en lo que el Antiguo Testamento afirma acerca de la fidelidad de Dios. Al afirmar que la fidelidad de Dios no puede verse anulada por la infidelidad del hombre, el Dios fiel garantiza a sus hijos la entrada a la gloria, como nos dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí hablamos entonces de una doctrina que los presbiterianos conocemos como la perseverancia de los santos, la cual no está basada en el esfuerzo humano solamente, sino primordialmente en la fidelidad de nuestro Dios, que garantiza a aquellos que llama la entrada a esa gloria, a ese reino eterno, como nos declaran estos textos bíblicos. Dios es el que comenzó la obra y la ha de concluir. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir entonces que el Dios que nos ha llamado a ser parte de su pueblo nos ha de capacitar, nos ha de perseverar en este camino para que podamos nosotros llegar a este reino eterno que se nos ha prometido. La fidelidad de Dios, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, garantiza el cumplimiento de sus promesas, como nos dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto debe dar certeza al corazón de cada persona, porque si Dios promete, quiere decir que Él es firme, que Él ha de cumplir lo que ha prometido, aunque en ocasiones a nosotros nos parece que no es así. Eso solo sería, una vez más, como lo he dicho anteriormente, sería la percepción nuestra, porque en realidad cuando el hombre dice es que no experimento la presencia de Dios, es que no siento que Él me escuche, hemos dicho que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre ni de las emociones y sentimientos del hombre, sino de los atributos mismos de Dios, de su inmutabilidad. Por eso Moisés lo llamaba, Él es la roca, que nos habla de firmeza, nos habla de algo que no cambia. Entonces, si el Señor ha prometido auxiliar a su iglesia, ayudar a su pueblo, debemos creer que Él así lo hará, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. Así que esta fidelidad de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, pero también garantiza el triunfo de los que sufren. Primera de Pedro 4:19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En medio de toda tribulación, en medio de toda prueba, lo mejor para el creyente es levantar sus ojos al cielo, de donde vendrá su socorro, y descansar en la fidelidad de Dios. Si en algún modo nos ha de tocar padecer en este mundo, según la voluntad de Dios, lo que debe hacer cada creyente en ese tiempo de crisis y de prueba es encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Este llamado que nos hace 1 de Pedro 4:19 debe ser lo que nos ayude a dejar nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En lugar de ver nuestras circunstancias, en lugar de ver nuestros problemas, veamos a Jesús, meditemos en sus promesas, descansemos en su promesa, porque Dios es fiel para librarnos de las pruebas que nosotros pasamos. Por eso dice 1 Pedro 4:19, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como he dicho en otros momentos, cuando estudiamos la epístola de Pedro, que primera y segunda la hemos estudiado ya,
La iglesia padecía persecución en aquel tiempo. No se había agravado tanto como en Roma, porque esta carta de 1 Pedro está dirigida a las iglesias de lo que en ese entonces se conocía como el Asia Menor, o las iglesias en la región del Asia Menor, que son las iglesias que aparecen en la carta de Apocalipsis. Bien, estas iglesias estaban comenzando a padecer persecución, pero no había llegado el colmo de la persecución o del sufrimiento hacia ellos. En Roma sí, muchos creyentes estaban muriendo por causa de su fe. Y Pedro escribe una carta para que aquellos que están pasando por estos sufrimientos, que todavía no se han intensificado o han llegado a su colmo, finalmente están siendo advertidos para que crean que cuando les toque pasar por un sufrimiento según la voluntad de Dios, puedan encomendar sus almas al fiel Creador y entonces no dejarse llevar por ni el resentimiento, ni la amargura, ni el odio, sino dice, y hagan el bien. Es maravilloso saber que es posible, a pesar de el sufrimiento y el dolor, seguir haciendo el bien y vivir confiados en el Dios que ha prometido sacarnos victoriosos en medio de las pruebas. Así la fidelidad de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, garantiza el triunfo de los que sufren, pero también nos dice el texto bíblico que garantiza el perdón de los pecados que se confiesan. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ninguna manera podríamos acercarnos a Dios por causa del pecado, pero nos ha dado a nosotros una promesa donde se incluye la fidelidad de Dios. Entonces, su fidelidad garantiza el perdón de los pecados que se confiesan. Muchas veces nos sentimos mal cuando le hemos fallado a Dios. Hay una culpa en el corazón del hombre y el Espíritu Divino le redarguye. Al sentirnos nosotros compungidos de corazón, entristecidos por haberle fallado al Padre, el Espíritu Divino nos lleva también de la mano a sentir confianza para acercarnos y pedir perdón, porque el perdón está garantizado en esa fidelidad de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice el texto bíblico, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Lo que antes era una separación entre nosotros y Dios, era una enemistad por causa del pecado, hoy el pecado es perdonado y limpiado de todo corazón, porque así lo ha prometido el Señor. Así pues, podríamos decir como el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa que de creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, cuando se garantiza el perdón de los pecados, se garantiza también la comunión con nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque a través del Nuevo Testamento también se nos revela lo magnífico que resulta la fidelidad de Dios sobre la vida de su pueblo. Así, la fidelidad de nuestro Dios, en la cual debemos estar confiados, garantiza que Él cumplirá sus promesas. Garantiza el triunfo de los que ahora sufren. A lo mejor el mundo se ríe y se burla y parezca que somos fracasados o derrotados, pero al final el triunfo está asegurado. Gloria a Dios por ello. Y también se garantiza el perdón de los pecados que nosotros confesemos. Ciertamente, cada día estamos luchando por agradar a Dios, por hacer su voluntad. Y muchas veces nosotros no permanecemos fieles. Sin embargo, como hemos dicho, ¿verdad? Ya en el texto anterior, hemos dicho acerca de la fidelidad de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, aunque a veces nosotros hayamos sido infieles a nuestro Dios.
Qué hermoso es saber todo esto, porque debe llenar el corazón de cada uno de sus hijos de una profunda seguridad y paz. Finalmente, en esta primera introducción hacia el Nuevo Testamento, diremos que la fidelidad divina no está condicionada por normas externas. Dios tiene que ser fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera entonces que Dios es fiel a sus promesas, no por lo que usted haga o deje de hacer. Claro, con esto no estoy diciendo que podemos vivir como querramos, porque ya no nos pertenecemos. Vivimos para Cristo y debemos vivir y morir para Cristo, como dijera el apóstol San Pablo. Entonces, que quede claro que no es un asunto de lo que yo hago o dejo de hacer para que Dios sea fiel conmigo. Él es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Él ha prometido algo, lo ha de cumplir y no lo condiciona nuestra obediencia o desobediencia ni ninguna norma externa para que Él haga conforme lo ha prometido. Gloria a Dios, que su fidelidad es eterna, que su amor es sobre nosotros y que tenemos asegurado que cuando pasemos por una prueba podemos clamar. Si hemos pecado, podemos confesar nuestras faltas y podemos sentir la certeza y la seguridad en el corazón, esa paz del perdón de que el Señor sigue siendo fiel. Es maravilloso saberlo y estar seguros en ello. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.